En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Iniciamos un nuevo recorrido de noticias. Tenemos una diversidad informativa en el perfil del día de hoy, bastante amplio. La jerarquización también, en este caso, es diversa en diferentes medios de comunicación social. Y en esta circunstancia hay temas internacionales, pero que tienen reflejo en Venezuela porque involucra a personas que ocuparon altos cargos en este país en administraciones anteriores, ¿no? Vinculadas estas administraciones al gobierno del difunto Chávez y a Nicolás Maduro. Vamos a comenzar a presentar las cosas para definirnos mucho mejor en este sentido. Bueno, lo primero que se destaca es una decisión del Tribunal de Apelaciones de Italia, de Roma, donde definitivamente se descarta la posibilidad solicitada por el gobierno venezolano de una extradición de Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela y también ministro de Petróleo durante muchísimo tiempo, alrededor de 10 años, ¿no? Esa es una noticia importante porque además la sentencia del Tribunal de Apelaciones no es apelable, es decir, que es definitiva, lo cual pues cierra en apariencia las puertas para que Ramírez pudiera ser traído al país y responder a una serie de acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en su contra. En este caso, el argumento de la defensa, que ya lo había presentado en días anteriores, es que se corre riesgo con los derechos humanos de Rafael Ramírez y él está en una condición muy particular, un estatus muy particular en Italia, y por ello definitivamente luego de evaluarse las cosas, el Tribunal de Apelaciones sentenció de esta manera. Es una noticia que destaca y que por supuesto tiene jerarquía en diferentes medios de comunicación social y portales de internet. Otra nota importante que vincula a un personaje venezolano que fue director de inteligencia durante muchísimo tiempo en el país, en gobiernos de Chávez y Maduro, el mayor general Hugo Carvajal. Bueno, ¿qué ocurrió? Ayer por voluntad propia se presentó ante un tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid, de la Audiencia Nacional de España, para supuestamente en sesión secreta, según se dijo y revelan los medios españoles, dar información supuesta o presunta de vínculos de partidos políticos españoles con grupos vinculados a la violencia, en este caso la ETA o incluso las FARC, y financiamiento, en apariencia, de algunos factores internacionales. No se conoce sino no se conocen detalles porque, como dije, fue una interpelación secreta, cerrada, así lo anunciaba el propio juez. Y bueno, por cuentagotas seguramente en algún momento comenzaremos a conocer qué fue lo que reveló Carvajal, en este caso, colaborando con la justicia española y tal vez en esta circunstancia levantando acusaciones otra vez que no estaban cerradas alrededor de partidos políticos como Podemos o Unidas Podemos, que en el pasado pues tuvo una investigación a nivel judicial por su financiamiento y vínculos con grupos violentos de otras partes del mundo. Es aliado Unidas Podemos del gobierno de Pedro Sánchez. También en apariencia se habrían hecho señalamientos, es lo que se ha dicho, son meras especulaciones hasta ahora, de gobiernos anteriores al de Pedro Sánchez, como el de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, al margen de lo que fue la presencia en este tribunal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo de España rechazó la solicitud que la semana pasada hicieron los abogados de Carvajal sobre una medida llamada cautelarísima, es decir, de protección para Carvajal, para que no fuera extraditado, como se solicitó y se aprobó en el año 2019 hacia los Estados Unidos. Recuerden que Carvajal tiene abierta una investigación por tráfico de drogas y tráfico de armas y algunas otras variables adicionales. Entonces, sin embargo, recuerden también otra decisión anterior de la Audiencia Nacional de España, pues que hasta que no se definiera, decía esa decisión, que es
lo que va a pasar con Carvajal, o si se ratifica la extradición, él permanecerá en Madrid. Pero la decisión ayer del Tribunal Supremo definitivamente lo coloca en apariencia, ¿no?, en una situación embarazosa, y será cuestión de esperar y saber qué ocurrirá en última instancia. Bueno, temas que seguimos ponderando en la agenda del día de hoy, la del martes 21 de septiembre. El tema del COVID, hay varias cosas. Bueno, primero el balance oficial nos dice que hubo 1.201 contagios, 10 personas fallecidas, se redujo un tanto el número de personas que registra oficialmente el gobierno para llegar a 4.311, pero están pendientes algunas cosas, como por ejemplo, la llegada en cualquier momento, si no han llegado ya, tal vez esta madrugada, de nuevas dosis de la vacuna Sputnik, que lo había anunciado el gobierno de Rusia a través de su embajada. También la empresa fabricante, el laboratorio fabricante, lo había señalado en este sentido. Pero no hay todavía una información oficial ni cuál es el número de dosis. Se habla de 200.000, que es muy poco todavía. No se sabe si es para primera dosis o segunda dosis en este sentido. Y también se abrió, o sigue abierto, diría yo mejor, un debate entre factores de las sociedades médico-científicas sobre el porcentaje de protección que dan las vacunas, entre ellas la Sputnik. En ese caso, una sola dosis, se ha dicho en forma reiterada, pues no es suficiente. Otros dicen que sí da una buena protección, pero debe ser una protección inicial. Es una conjetura que surge. En ese sentido, también sobre el tema del COVID hay otras informaciones que se suman, más que en el caso venezolano, que han continuado la vacunación con algunas protestas, en fin, como ya hemos reseñado. También en lo internacional hay cosas importantes. Por ejemplo, Colombia, nuestro vecino, ha bajado drásticamente. Ayer el registro oficial habla de solo 29 personas fallecidas. Es triste reseñarlo, pero se redujo para lo que era el volumen tan grande que tuvo Colombia de personas fallecidas y de contagios. También el número de contagios se reduce. Brasil, el gigante de la América del Sur, pues también reduce el número de personas fallecidas, siguen los contagios, pero bueno, Brasil fue uno de los países del mundo que más fue afectado por la pandemia. Adicionalmente a esto, ayer, bueno, el gobierno de los Estados Unidos anunciaba que a partir del mes de noviembre se levantan restricciones para viajeros de muchos países del mundo, incluso los de la Unión Europea, donde no había reciprocidad. La Unión Europea había abierto puertas para recibir ya a estadounidenses. Con el tema de la pandemia no había respondido en forma positiva el gobierno de Biden. Lo hizo ayer. A partir del mes de noviembre, repito, entonces se abren las compuertas para viajar a los Estados Unidos. Eso sí, con la pauta completa, la dosis, las dos dosis. Y adicionalmente también con un PCR negativo y otras cosas que seguramente podrá establecer la autoridad aeronáutica y la autoridad sanitaria de los Estados Unidos. Pero es importante en ese sentido tenerlo como referencia porque había un nivel de incertidumbre cuando se iba a tomar la decisión. Bueno, el tema de la salud del cardenal Urosa Sabino. Ayer la Arquidiócesis de Caracas volvió a emitir un comunicado. De acuerdo a lo que allí se dice, sigue el cardenal Urosa Sabino en delicado estado de salud. Hizo una invitación a los fieles, en ese sentido la Arquidiócesis de Caracas, ahí está informando. Él está pues reingresado a la terapia intensiva, probablemente por una recaída. Él había sido vacunado en una primera dosis, pero, repito, sigue, de acuerdo a este comunicado, en delicado estado de salud. Bueno, notas internacionales hay varias. Por ejemplo, el tema del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Bueno, allí ya han evacuado más de 5.500 personas, de acuerdo a la información que manejaban las autoridades, que con la diferencia de horarios observábamos desde esta misma madrugada. Hay más de un centenar de casas destruidas y una controversia que se ha desatado en España con una torpe declaración de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, invitando a los turistas a que vieran el espectáculo de la naturaleza, cuando había centenares de personas que estaban perdiendo su vivienda y sin posibilidades. La angustia testimonial se apreciaba en los medios de comunicación españoles en este sentido.
Ella trató, como se dijo, de matizar las cosas, que ese no era el propósito mismo de la declaración que había dado, pero ya el mal estaba hecho. Así que bueno, es una noticia en evolución y seguiremos seguramente aquí informándoles en este sentido. Otra nota importante es la situación de la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera sur de los Estados Unidos, la presencia de migrantes haitianos que han querido cruzar hacia Texas. La autoridad norteamericana les ha colocado trabas, ha detenido un montón, se han expulsado a 560, era una de las cifras que se manejaba, y muchos se regresaron, otros permanecían retenidos allí para luego expulsarles. El gobierno americano decía que no tenía otra salida. Los gobernadores fronterizos, los gobernadores del sur, solicitaron que el gobierno central, el gobierno federal, declarara un estado de emergencia dada la magnitud de la situación. Son oleadas de miles de personas haitianas, incluso personas que habían sido, se habían ido de su país desde aquel terremoto del año 2010, que fue terrible, y que fueron algunos, muchos decían, bueno, ¿y cómo llegaron allá? Se fueron hacia Chile, imagínense la distancia de Haití hacia Chile, y ahora de Chile se han ido a Estados Unidos, en fin, con el propósito de recalar en ese país, pero no va a ser fácil. También dicen que venezolanos formaban también parte de ese grupo de migrantes que quieren entrar al territorio de los Estados Unidos, pero parece poco probable. México ha dicho que está en disposición de alguna manera de atenderles y de recibirles en última instancia. Pero es una noticia importante que destaca como otras en el segmento internacional que presentaremos a todos ustedes. Bueno, deportes, buenas noticias, ¿no? Salvador Pérez, el receptor de los Royals de Kansas City, pues batió el récord para un receptor de mayor número de cuadrangulares en una temporada. Había empatado a 45 con Johnny Bench. Desde 1970 tenía esta jerarquización en el béisbol, Johnny Bench, pero ahora batió ayer el número 46. Felicitaciones entonces a Salvador Pérez, y va por más, todavía queda de la temporada regular algo más en las grandes ligas. También recibimos información de que Miguel Cabrera impulsó su carrera a 1800. Entra en el selecto grupo de los 22 que lo han podido hacer en la historia de las grandes ligas y seguirá adelante. Miguel Cabrera también, 1800 carreras impulsadas. Vamos al béisbol local. Bueno, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció que el 23 de octubre se iniciará la campaña 2021-2022. Así que los aficionados del béisbol y los que le hacen seguimiento permanente a esto tienen ya esa fecha de apertura de la temporada como tal. Bueno, y en el fútbol también algunas cosas. En este sentido, ayer hubo un juego importante. De milagro, el Barcelona en el minuto 90 empató en su propio campo. Estaba perdiendo 1-0 con el Granada. Y cosas de la vida. Bueno, llegó una jugada allí donde hubo alguna falla de la defensa granadina, y de milagro entonces, y esto de todas formas ha generado una gran polémica, porque el Barcelona está en crisis y está en una situación verdaderamente inquietante. Todo esto para que se ubiquen los seguidores del equipo Barcelona. Bueno, esto en términos generales son informaciones que destacamos siempre en el resumen de inicio en esta primera emisión de Noticiero de Telever. Vamos a complementar todo esto con los titulares que presentaremos de inmediato. Tema COVID. Sociedad Venezolana de Infectología asegura que una sola dosis de la vacuna Sputnik ofrece buena inmunidad para protegerse del COVID mientras espera por la segunda inmunización. Bueno, esto se cae casi que de Maduro, ¿no? Justicia italiana rechaza la extradición del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, al país. Ya explicamos los detalles. Seguimos. Desaparecidos 2 pescadores en el Parque Nacional La Llovizna. En notas internacionales, una muy mala noticia. En Colombia fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca, el periodista Marcos Efraín Montalvo, víctima de un ataque del sicariato, al parecer, cuando se encontraba en un establecimiento comercial. Hoy conversaremos en el espacio de la entrevista con Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Bueno, y cerramos siempre con nuestro segmento de arte y espectáculos. La cinta Shamshi,
se sigue imponiendo en la taquilla de los Estados Unidos y de Canadá. Bueno, amigos, son informaciones importantes que van a tener ustedes luego en sus detalles en esta primera emisión de Noticiero de Telén. Recuerden que están abiertas las redes sociales para la participación, para que ustedes se involucren, nos envíen sus mensajes. Siempre hay muchas cosas de servicios públicos importantes y lo agradecemos. Así que vamos a presentar los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre hacemos nuestro recorrido por diversas corresponsalías, también la información internacional, lo que se suma como noticias en la dinámica informativa del día de hoy, información del tiempo y también la información, repito, de redes sociales. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos nuevamente a este recorrido informativo de este martes 21 de septiembre. Amanecemos con la mirada puesta en otra embarcación que está extraviada en aguas venezolanas. Se trata de un buque pesquero, iba de Margarita a Los Roques con 23 personas a bordo. La información la dio a conocer la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA. Así es, Gaudí. Vamos a completar esta información con el primer reporte que justamente esta organización realizara a las 8:55 minutos de la noche de ayer. Dice, a las 7:40 p.m. ONSA recibe solicitud de apoyo para precisar información de la embarcación buque pesquero Don Rafael Jr. que zarpó de Chacachacare, Nueva Esparta, hacia el Gran Roque el pasado sábado 18 de septiembre. Se presume que la embarcación podría llevar 25 personas a bordo. Están afinando aún detalles con relación a esto. Su arribo al destino se esperaba para el día de ayer, 19 de septiembre, activado proceso de demora. Se estima razonable el riesgo de la embarcación y sus ocupantes, iniciando INSERFA, que esta es la primera fase de alerta que se establece cuando hay una emergencia acuática y también aérea, y que justamente señala eso, una incertidumbre. Se presume que puede haber algún problema, pero justamente se está esperando la confirmación del mismo. Bueno, esperemos que todos estén bien, que pronto pues este organismo ONSA dé buenas noticias de que han aparecido estas personas que van a bordo de esta embarcación pesquera en aguas venezolanas. También el foco noticioso, por supuesto, sigue, ya lo decía Carlos, en la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en el archipiélago canario. Se espera que la lava llegue en los próximos días al mar. Y por eso ya las autoridades han dicho que hay peligro de que cuando esto ocurra existan explosiones y además gases tóxicos para la población. Muy atentos. Bueno, estas y otras informaciones las vamos a ir ampliando a lo largo de toda nuestra emisión en la medida en que nos lleguen las actualizaciones correspondientes. Por lo pronto vamos a comenzar haciendo revisión de diarios de circulación nacional. De inmediato. Y comenzamos, amigos, con la portada del diario 2001. Su titular principal está enfocado en el tema económico, que nos dice: ni el retroceso del negro frena la inflación. Vámonos con el sumario. Comerciantes aseguran que aunque el dólar baje, ellos deben mantener los precios para poder reponer el inventario de los productos. Usuarios dicen que no entienden las fluctuaciones de la divisa estadounidense y piden a las autoridades velar por los consumidores. Hay otro tema también vinculado al área económica. Anuncian el final del calvario del Banco de Venezuela. Mediante un comunicado, el banco más importante del Estado informó sobre el reinicio de sus transacciones digitales. Nos vamos al ámbito político. El Estado Miranda es la papa caliente de la oposición. Sigue la pugna entre David Uzcategui y Carlos Ocariz. Mantienen lucha y no dan vuelta atrás a sus aspiraciones. Hay más de 150,000 pacientes con Alzheimer en Venezuela y la vacuna Sputnik se deja ver. El Ejecutivo Nacional anunció la llegada de 200,000 dosis del antígeno ruso. Revisemos ahora qué trae la portada del diario El Universal para este martes 21 de septiembre. Ellos destacan un tema que seguramente va a interesar muchísimo a los habitantes de la Gran Caracas. Dice: ministro Marco Torres, avanzan las labores para corregir la afectación parcial del sistema TUI 3. ¿Qué dice el sumario? Dice el ministro de Aguas, Rodolfo Marco Torres, informó que cuadrillas de Hidrocapital avanzan en las labores para corregir la afectación parcial del sistema TUI 3, ocurrida el domingo en horas de la tarde.
A través de su cuenta Twitter, Torres aseveró que en las próximas horas se hará la conexión de las válvulas para restablecer el servicio. Otros temas que trae el Universal en su portada. El siguiente titular. TSJ declara constitucionalidad de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Dice la nota que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, sancionada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión del pasado 17 de septiembre de 2021. Esta información proviene de una nota informativa del TSJ. Vamos a revisar una noticia que está en el portal del diario El Nacional. Italia denegó la extradición de Rafael Ramírez. Con sentencia presentada el día de hoy, la Corte de Apelaciones de Roma denegó la extradición de Rafael Ramírez Carreño, reconociendo la necesidad de protección internacional. Ellos alegan presunta violación de derechos humanos en Venezuela, así por lo menos lo asegura el abogado de Ramírez en un mensaje que dio a conocer. El 14 de septiembre este tribunal celebró una audiencia en la que había escuchado a las partes sobre la solicitud de extradición de Ramírez presentadas por el gobierno venezolano. Revisemos ahora la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos titulan: Cancilleres de Venezuela y Turquía rechazan aplicación de medidas coercitivas. Dice la nota que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con su par turco, Mevlut Cavusoglu, en el marco de las reuniones preparativas para la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York. En la cita acordaron un rechazo mutuo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales, la cual ambos países han recibido por parte de Estados Unidos. También rechazaron el injerencismo en los asuntos internos de los países que tienen legítimo derecho a su autodeterminación. Otras notas que trae en su portada Últimas Noticias. Fedindustria impulsa sustitución de importaciones con el sector automotor. El presidente de Fedindustria y vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Orlando Camacho, sostuvo un encuentro con el sector automotor y fabricantes de autopartes desde la sede de Motos Vera, con el objetivo de crear mesas técnicas de trabajo para tratar la progresiva sustitución de importaciones de piezas por productos hechos en Venezuela. Más abajo se reseña que Camacho dijo que también se analizaba la forma más expedita para constatar qué tipo de piezas se pueden producir en Venezuela con calidad y competitividad en el mercado. Nos toca hacer revisión de información deportiva. Ya tenemos la portada del diario Meridiano dedicada completamente a Salvador y allí le colocan bárbaro. El sumario de esta información nos reseña: el valenciano despachó su cuadrangular 45 para convertirse en el receptor con más vuelas cercas en una misma temporada. Deja atrás la marca de Johnny Bench. Además, es líder en soltar carreras impulsadas, además en las grandes ligas con 115. Miguel Cabrera llegó a los 1.800 fletes de por vida. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Qué hora es, Almerón? Son las 6:28 minutos de la mañana. ¿Ya tomó café? No, estoy esperando que usted me invite. Bueno, ahorita, en una horita nos vamos y nos tomamos uno. Seguro que sí. Ya venimos. Ya venimos. Bueno, y vamos a iniciar revisión de diarios de circulación regional en el estado Aragua con la portada del diario El Periodiquito. Disyuntiva por la extradición de Carvajal. El Supremo de España rechazó ayer suspender la entrega del exfuncionario venezolano a los Estados Unidos. También acá se señala que se reportan bajas ventas de textos escolares. Y un hombre mató a su hija de 15 años. Este lamentable suceso ocurrió en Zamora. La joven recibió un disparo en la cabeza. Revisemos ahora qué trae la portada digital del diario La Verdad. Circula en el estado Monagas. Ellos titulan: más de 900 planteles serán acondicionados en Monagas. Más abajo, con fotografía, vecinos de La Floresta claman al menos por una gota de agua.
también detenido en Punta de Mata por presunto rapto. En la parte superior de esta portada se reseña Liga Venezolana de Béisbol Profesional, inicia la temporada el próximo 23 de octubre y a medias funcionó la plataforma del Banco de Venezuela. Vamos a revisar la portada del diario La Voz del Estado Miranda. Ellos justamente abren con esta información relacionada con el Banco de Venezuela. Señalan que reanudó sus operaciones digitales. Miles de personas se vieron afectadas por la falla que duró varios días. La entidad financiera reactivó sus servicios y canales electrónicos, por lo que los usuarios de sus plataformas digitales ya pueden hacer uso de sus activos en la institución y de la totalidad de los servicios bancarios. Reseña la portada del diario La Voz del Estado Miranda. También se informa que por defender a un conocido fue asesinada una mujer en Petare. La víctima recibió disparo en el pecho en sector Vuelta El Gato. Y ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días, acá en Lara amanecemos informándoles que los habitantes del sector Brisas del aeropuerto ya suman 60 días sin suministro de agua potable. Los habitantes de esta comunidad situada al oeste de Barquisimeto aseguran que resuelven con agua de lluvia, en vista que desde Hidrolara no le dan respuestas a sus denuncias. Sostienen que son más de 140 familias las que se ven afectadas por la falta del vital líquido. Además, denuncian también el cobro excesivo de los cisternas, quienes cobran hasta $2 por pipas. Hola, saludos, buenos días. La comunidad de Cumbres de Maracaibo se dirigió hasta el estanque norte, ubicado en la capital zuliana, para conocer la razón por la cual en muchas partes de Cumbres de Maracaibo no hay agua desde hace más de 4 años. La respuesta la supieron al notar el sistema de bombeo que está prácticamente en ruinas, totalmente deteriorado. Lamentablemente la hidrológica zuliana no ha sabido solventar esta problemática que afecta a un número no menor de 200 familias. Buenos días, amanecemos informando acerca del desmantelamiento de tumbas que se ha venido registrando desde hace varios meses en el cementerio municipal de Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui. Familiares de difuntos denunciaron que los chatarreros se han llevado de este lugar rejas, bancos y hasta cruces intentando buscar el material ferroso. Pidieron la instalación de un módulo policial como funcionó acá en años anteriores, o al menos la realización de patrullajes constantes, pues aseguran que temen hasta de venir de visita por los constantes atracos que se registran en este lugar. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que la sede de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta, FETRA Esparta, nuevamente sufrió la arremetida de la delincuencia. En esta ocasión, los actos vandálicos generaron destrozos en las oficinas de las 13 organizaciones sindicales que aquí hacen vida. Los delincuentes cargaron con mobiliario. Una de las oficinas más afectadas fue la del Instituto de Pesca INEPESCA. Las organizaciones sindicales hacen un llamado urgente a las autoridades gubernamentales, así como a los cuerpos de seguridad, para atender estos hechos delictivos. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la historia de Eddie Mejías, de 44 años, quien ingresó al Hospital Central de San Cristóbal con una patología ginecológica y salió ciega. Esto debido a la mala atención que recibió en este centro asistencial. Al momento de intentar bajarse de una camilla sin ninguna ayuda, se cayó y resultó con un golpe en su cabeza, que tuvieron que someterla a una operación cráneoencefálica. Necesita $8.000 para poder recuperar la visión aproximadamente en un 70%. Bueno amigos, así las cosas en el interior de nuestro país. Hacemos una nueva pausa. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de @el_noticiero.
revisión de la prensa internacional, iniciamos este recorrido en Argentina con la portada del diario La Nación. Ellos abren con el siguiente titular. Tras reunirse con Cristina, Kicillof cambió el gabinete también. Presión kirchnerista para hacer retoques al presupuesto. Más abajo, con fotografía, el tema deportes. Messi y Pochettino, polémica y desplante en París. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Mercurio que circula en Chile. Dos temas principales, uno económico de ese país y otro internacional. Revisamos el primero, principal financiamiento a ley corta de pensiones será por ajuste de exención del IVA a construcción y servicios. También vemos la gráfica principal de este periódico y ellos reseñan crisis migratoria por ingresos de haitianos a Estados Unidos. Veamos ahora qué trae la portada de Diario Libre que circula en República Dominicana. Ellos titulan, vacunación neutraliza avance de variante Delta en República Dominicana. Más abajo, masiva asistencia de estudiantes, primer día de docencia. Vamos ahora con la portada del diario El País de España. Ellos están centrados en esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, la erupción de este volcán en las Islas Canarias. La lava arrasa todo a su paso y eleva el riesgo de gases tóxicos. El magma del volcán de La Palma desplaza a cerca de 6.000 vecinos. Un perímetro de seguridad previene los efectos de la llegada de la lengua al mar. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al pronóstico que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Bien, veamos el pronóstico. Entonces, esperan zonas nubladas con precipitaciones y descargas eléctricas en Zulia, Centro Occidente, Trujillo, Miranda, Anzoátegui, Guárico, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Mérida estará parcialmente nublado con descargas eléctricas. Temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Barquisimeto estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 33. Barcelona, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, rápidamente hacemos revisión de algunos mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter. Tenemos por acá buena circulación en la avenida Vallecoche, también en la avenida Fuerzas Armadas, esto es acá en la ciudad de Caracas. Asimismo, solicitan los vecinos de la avenida Libertador que viven en esta zona mayor presencia policial. Vamos ahora con Carlos Fernández. Adelante. Bueno, a resumir titulares de esta primera emisión de noticiero de Televen, hay información apreciable que ya hemos venido sobre ella recapitulando. Vamos a resumir la decisión del Tribunal de Apelaciones de Roma que niega la extradición de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA. En este caso, el argumento fue posibilidad de vulnerarse sus derechos humanos, fue el argumento que por lo menos presentó la defensa en este caso, y la decisión es inapelable, es decir, que es sentencia definitiva, no hay extradición para Rafael Ramírez. El caso del general Hugo Carvajal, interesante porque el Tribunal Supremo de España estableció que no hay razones para medidas cautelarísimas, así se califican, que detengan la posible y probable extradición de Hugo Carvajal. Mientras tanto, él estuvo ayer en un tribunal de la Audiencia Nacional ofreciendo declaraciones que se consideraron secretas. Fue una sesión cerrada, donde, según las especulaciones de medios de comunicación españoles, habría dado detalles sobre supuesta vinculación de partidos políticos, entre ellos el partido Podemos, a grupos violentos y además alguna otra información sobre el financiamiento de esta organización política. Pero es noticia que está en evolución y hay que estar pendiente de ellas. Información sobre el COVID, en este caso, bueno, el resumen oficial, también las informaciones que ya ofrecimos de que ha llegado ya un volumen de 200.000 dosis al país de la Sputnik rusa. A la par de ello, también se anuncia internacionalmente que nuestro vecino Colombia reduce de manera significativa el número de personas fallecidas y de contagios. 29 fue el número del día de ayer. Brasil lo mismo, cuando Brasil, recuerden que fue uno de los países de mayor expansión y multiplicación
de la pandemia. Informaciones daremos sobre esa lentitud de la recuperación de la plataforma del Banco de Venezuela. Muchas denuncias, irregularidades al parecer, de acuerdo a lo que los clientes, ¿no?, revelaban a través y colocaban en las redes sociales. También ayer la Arquidiócesis de Caracas ofreció pues detalles sobre la salud del cardenal emérito Jorge Urosa Sabino, muy delicado, sigue el estado de salud, de acuerdo a esta información. En notas internacionales tenemos, bueno, lo del volcán de La Palma en Canarias, que hemos ofrecido información en este sentido, Cumbre Vieja, también la situación en la frontera sur de los Estados Unidos. Los gobernadores del sur están pidiendo que se declare la emergencia por la presencia masiva, sobre todo de haitianos. En deportes, buenas noticias. Jonrón récord de Salvador Pérez, el número 46, superando la marca de 45 de Johnny Bench. También se conoce que 1.800 carreras empujadas para Miguel Cabrera. Sigue adelante, entra en un grupo selecto de 22. El béisbol en Venezuela comienza el 23 de octubre y también información sobre el fútbol internacional. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Roberto Rimeris, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Y cerramos siempre con la información del arte y el espectáculo. Ya por allí Héctor Matos y Adrián Barros están preparados para llevarles las noticias en detalles al retorno de la pausa. Así que buenos días para ustedes. Buenos días, muchachos. Bueno, sí, ya estamos listos, Adrián, para llevarles las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. El tema de la oposición ya se ha puesto de acuerdo en varias entidades, pero en Miranda continúa bien complicada la situación. Ya les contaremos. Está bien. Muy bien, muy buenos días, compañeros. Buenos días, señores televidentes. Vamos a una pausa. En breve venimos con las informaciones y sus detalles. Vamos con las noticias y sus detalles y lo hacemos con el tema del COVID. 1.201 casos se han registrado y 10 fallecidos en Venezuela en las últimas 24 horas. Miranda sigue siendo la entidad con mayor número de contagios al contabilizar 339 infectados, seguido de Caracas con 333, La Guaira con 264 y Nueva Esparta con 80 infecciones. De los 10 decesos se registraron 5 en Distrito Capital, 3 en Barinas, 1 en Trujillo, y con esto la cifra de muertes por la enfermedad se eleva a 4.311 desde el inicio de la pandemia. Esto fue informado por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter. La Sociedad Venezolana de Infectología asegura que una sola dosis de la vacuna Sputnik V ofrece buena inmunidad para protegerse del COVID-19, mientras se espera por la segunda dosis. Actualmente no hay información científica sobre cuáles serían las consecuencias de combinar vacunas. ¿Qué pasa con las personas que tienen retraso? ¿Que van a perder la inmunidad? No, la inmunidad no se desaparece como si fuera una batería de celular. Simplemente va a estar ahí y cuando se coloque la segunda dosis, no importa que tenga un retraso mayor de 90 días, simplemente se va a activar de nuevo las defensas. La inmunidad con Sputnik V en la primera dosis es semejante con la de Johnson & Johnson Janssen, que es la única vacuna en el mundo de una sola dosis. Entonces es el mismo componente vector de adenovirus 26. Los que están vacunados con una sola dosis de Sputnik V pueden estar tranquilos de que tienen buena inmunidad y que pueden esperar a que se coloque la segunda dosis. Cuando se pasa el tiempo de la segunda dosis de cualquier vacuna, la recomendación de los expertos es colocarla incluso si transcurren varios meses después. En el caso de la vacuna contra el COVID-19 no es distinto. Actualmente no se ha estudiado la combinación entre Sputnik V y Sinopharm, es decir, no hay información científica, motivo por el cual no es recomendable colocar dosis de distintas vacunas. Que en Argentina hicieron estudios donde vieron que la combinación con la segunda dosis de Moderna o AstraZeneca generaba buena inmunidad, pero por alguna razón, a pesar de que ellos tienen Sinopharm, no está dentro de las recomendaciones argentinas. Entonces no sabemos si no están, porque simplemente los estudios que ellos están llevando a cabo no han mostrado resultados de que sea equivalente desde el punto de vista de generar defensa o sea eventualmente seguro. Entonces no hay información. Decirle a las personas abiertamente que pueden colocarse Sinopharm si no han recibido la segunda dosis de Sputnik V, ¿sea adecuado? No lo sabemos. Tampoco hay información científica respecto a la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Lo que sí se ha establecido es que aquellas personas que son inmunosuprimidas o que por alguna razón tienen las defensas bajas
pudiesen colocarse una tercera dosis. Los expertos dicen que el hecho de que los anticuerpos bajen con el tiempo no significa que la vacuna esté perdiendo el efecto. Algunos ensayos clínicos aseguran que las vacunas contra el COVID-19 son seguras, pero aparte de eso ayudan a proteger de reinfección a personas que han tenido coronavirus, haya sido leve o haya sido grave. Es por eso que la principal recomendación de los expertos es a vacunarse independientemente de si salieron positivos o no a esta enfermedad. Harley Monseguilemán, Televen. Entre tanto, la farmacéutica Pfizer-BioNTech informa este lunes que su vacuna contra el COVID-19 es segura para los niños de 5 a 11 años, según un estudio realizado en sus laboratorios. Veamos el siguiente reporte de nuestra cadena aliada AFP. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es segura para los niños de 5 a 11 años. Eso indican los resultados de un estudio anunciados el lunes por ambos laboratorios. Según las compañías, los inmunizantes administrados a esta población contienen 1/3 de la dosis aplicada a colectivos de mayor edad, pero generan una reacción comparable a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años. Se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad. Son resultados parciales de un estudio realizado a 4.500 niños de entre 6 meses y 11 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Las dos empresas esperan publicar en el cuarto trimestre los resultados de la franja entre 2 y 5 años y de 6 meses a 2 años, que recibieron dosis aún menores. A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos permitirá el ingreso a todos los viajeros internacionales que se hayan vacunado contra el COVID-19. Deberán mostrar el comprobante de vacunación y un test negativo al virus con una antigüedad máxima de 3 días. Un representante de la Casa Blanca declaró que este nuevo sistema de viaje internacional sigue las recomendaciones de la ciencia, implementando estrictos protocolos de seguridad para mantener vuelos aéreos internacionales a Estados Unidos libres de cualquier posibilidad de contagio. Y a partir del 1 de octubre, el Vaticano exigirá a los trabajadores y visitantes un certificado sanitario de COVID-19. Esta medida fue solicitada por el Papa Francisco, quien es uno de los defensores de las campañas de vacunación contra el coronavirus. Los visitantes también podrán presentar un certificado de inmunización tras haber pasado la enfermedad, así como una prueba molecular o un PCR con resultado negativo realizada en las últimas 48 horas. Finalmente, la Santa Sede detalló que la única excepción será para aquellas personas que asistan a la audiencia de los miércoles en el Vaticano presidida por el Sumo Pontífice. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, continuamos revisando las noticias nacionales e internacionales. Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paz. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de la ONU con el objetivo de impulsar los ideales de paz contra la violencia. Según el Observatorio de Prisión Venezolano de Finanzas, la actividad económica durante el segundo trimestre de 2021 registró una contracción de 2,2% frente a 33,7% del trimestre anterior. En el primer semestre de 2021, la actividad económica refleja una contracción de 28%. La economía venezolana acumula 25 trimestres consecutivos de caída. Esta tendencia a la baja se tradujo en la pérdida de más de 80% del valor del Producto Interno Bruto respecto al valor alcanzado en 2012. De acuerdo con el índice mensual de actividad económica, sectores como el petrolero, financiero y gobierno experimentaron recesión. En el caso del petróleo, el Observatorio Venezolano de Finanzas asegura que la declinación es moderada. En lo relativo a la actividad del sector gobierno, esta continúa severamente afectada por la disminución del gasto real del sector público. Otros factores que han perjudicado la actividad económica es la disminución de las remuneraciones de los trabajadores activos, pensionados y jubilados. Cabe acotar que el sector bancario también se vio afectado debido a la disminución de la cartera crediticia y a lo reducido del tamaño del sector. Esto ha retrasado la expansión de la producción nacional.
Por su parte, las empresas de autopartes no han logrado reactivar al 100% su producción. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Roger Flores. Flores expresó que el sector está trabajando a 25 o 30% de su capacidad. Debido a la pandemia, diversos puertos y propietarios se han visto en la necesidad de reducir la oferta de containers hacia Europa y señaló que este retraso en el transporte marítimo ha hecho que algunos importadores intenten traer repuestos a Venezuela por vía aérea, lo que ha generado incremento en los precios. Y la Unidad Democrática definió ya candidatos para las alcaldías de Charallave y Cuba a través de elecciones primarias, pero aún queda pendiente quién será el aspirante de la Unidad a la gobernación de Miranda. Las elecciones primarias se realizaron durante este fin de semana. En el caso de Charallave resultó victorioso Janer Sanabria de la Fuerza Vecinal, quien aspira a trabajar de la mano de los dirigentes con los que se midió. Dieron un ejemplo a nivel nacional, muy bonita la presencia, tranquila. Llamo al señor Pedro Pablo Vega y a Kelly Paredes que se unan y lo que deseamos es la unidad para llegar a la alcaldía de Charallave y el progreso que queremos para Charallave. En el caso de Cuba, la Fuerza Vecinal denunció que al dirigente Raúl Landaeta se le habría impedido la postulación para las primarias. La ganadora de la jornada, Felicidad Villega, negó la obstaculización, aseguró que no se cumplieron los lapsos de inscripción e instó a trabajar en función de la comunidad. Me parece que es innecesario hacer alarde de algunas situaciones inexistentes. Si a usted lo convocan a un juego de béisbol y llega 3 horas tarde, usted pierde por forfait. Así que nosotros no tenemos culpa de que haya quedado ausente de la convocatoria. Lamentamos mucho que no haya participado, pero lamentaríamos mucho más que no se una a nosotros. A pesar de estas primarias, aún faltan definiciones de candidaturas en la Unidad Democrática. En el caso de la gobernación de Miranda, David Uzcategui asegura que en una nueva encuesta le otorga 55.27% de apoyo de los electores, por lo que aspira a que el dirigente Carlos Ocariz reconozca su victoria. Yo creo que la MUD va a inscribir mi candidatura y creo que le ha dado un margen de tiempo a Carlos Ocariz para que reflexione y tome la posición decente que es apoyar nuestra candidatura. Él quiso encuestas, yo me sometí a las encuestas que él quiso las preguntas, yo se las acepté y ganamos las encuestas, lo decente, lo correcto, lo caballeroso en este caso es que él se ponga un lado. Los lapsos ante el Consejo Nacional Electoral están por vencerse, por lo que se espera que en las próximas horas la Unidad Democrática dé a conocer quién será su candidato a la gobernación del Estado Miranda. Mardoley Prin, Televen. La Corte Penal de Roma rechazó la extradición del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, a Venezuela, alegando protección internacional. En julio, el fiscal general adjunto de la Corte de Apelaciones había emitido un dictamen favorable a la extradición, pero el 14 de septiembre solicitó una sentencia contraria, tras escuchar a la defensa, la cual se justificó señalando que a su juicio en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho. Recordemos que el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia venezolano había declarado procedente solicitar a Italia la extradición de Ramírez para que fuera sometido a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir. El general retirado Hugo Carvajal declaró estar dispuesto a negociar con la justicia española siempre y cuando el juicio no se lleve a cabo en Estados Unidos. Su abogada calificó de interesante las declaraciones de Carvajal, que ofreció durante hora y media ante el juez García Castelón. Sin embargo, no dio mayores detalles. Agregó que los recursos legales impuestos en el caso de Carvajal detienen el proceso de extradición hasta que haya una decisión definitiva y negó que su cliente haya experimentado cambios físicos debido a cirugías plásticas. Confirmó que están a la espera de que se resuelva un recurso impuesto contra la decisión del Consejo de Ministros de enviarlo a Estados Unidos y un recurso contra la denegación del asilo. Cambiando de tema, este lunes el presidente Nicolás Maduro rindió homenaje en Capilla Ardiente al general en jefe Jacinto Pérez Arcay. Durante el sepelio, el primer mandatario exclamó que Venezuela despide a un gigante que cultivó disciplina e inteligencia geopolítica en varias generaciones de militares. Recordemos que Pérez Arcay fue instructor de la Academia Militar en los años 70, asesor político de Hugo Chávez y general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde 2014.
Este lunes el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente, informó que una avería en el sistema TUI 3 está afectando al servicio de agua en varios sectores del área metropolitana de Caracas. La información la dio a conocer a través de un video en Twitter emitido por el Ministerio de Atención de las Aguas, destacando que se encuentran haciendo las reparaciones necesarias para solventar el inconveniente. Detalló las zonas que se encuentran afectadas, entre ellas las parroquias 23 de enero, Antímano, Caricuao, Coche, El Junquito, El Paraíso, El Valle, Sucre, La Vega y Baruta. Nos centramos ahora en el estado Monagas. Este fin de semana se registró un incendio forestal que acabó con las áreas verdes del Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas. Las autoridades aseguran que este incidente no dejó daños en infraestructuras. Señalaron que las altas temperaturas de la entidad serían las causas de este incendio. El director de Protección Civil en la entidad, Raúl González, expresó que la situación causó alarma en los habitantes de la zona, sobre todo después de casi 8 horas y aún el fuego no había sido controlado a pesar de la labor del Cuerpo de Bomberos Estadal y Aeronáutico. En la tarde de este lunes fueron localizados los cuerpos de 2 pescadores que habían sido arrastrados por las corrientes de los aliviaderos de Macagua en el estado Bolívar. Según información suministrada por funcionarios de Protección Civil, el hecho ocurrió la mañana de este domingo, cuando ambos sujetos se encontraban en una zona de seguridad y se abrieron las compuertas de la represa en los aliviaderos de Macagua, ubicados en el Parque Nacional La Llovizna. Tras reportarse la desaparición, las autoridades comenzaron las labores de rastreo terrestre, acuático y aéreo para dar con los cuerpos de Reinaldo Orgodosti y de Yender Sleites. Durante el fin de semana se llevó a cabo en el estado Sucre un despliegue especial en materia de seguridad ciudadana y cuadrantes de paz con la participación de unos 3.000 funcionarios. Son 230 uniformados solo en Carúpano, ciudad donde el contraalmirante Franbel Antonio Campos Velázquez, comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina, solicitó el mayor compromiso a los hombres y mujeres de diferentes organismos de seguridad y defensa del municipio Bermúdez, tal como lo encomendara Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente de Seguridad Ciudadana y ministro de Relaciones Interiores. Los invito a ir a acompañar a nuestro pueblo, que sientan la seguridad, que sientan confianza en su organismo de seguridad ciudadana, en todos nosotros, que somos los que nos vamos a brindar esa sensación de seguridad y tranquilidad. Gracias por su compromiso. Vamos pues a cumplir con la tarea. Campos Velázquez anunció que en aras de brindar tranquilidad y seguridad se están fortaleciendo los 20 cuadrantes de paz del municipio Bermúdez, así como en el resto de la entidad. En Sucre, Javier Ramos, Televen. Nos vamos a Zulia. La Fundación Centro de Adiestramiento y Guía para el Trabajo Exitoso reabrió sus puertas en Maracaibo para capacitar a jóvenes de escasos recursos en oficios para que sean autosuficientes. Basados en los objetivos de desarrollo de la ONU, fin de la pobreza, hambre cero, salud, entre otros, decidieron reabrir. Es una especie de escuela de ciudadanía donde quienes asisten son jóvenes y no solo salen con un oficio, sino con formación moral y cívica, muy necesaria hoy día. Enseñar el capital social para construir el capital patrimonial. Tú no puedes hacer un capital patrimonial si no tienes una base ética, si no tienes cultura de respeto, de confianza. La intención es hacerle entender a la población, en especial a los más jóvenes, que el trabajo y educación son las maneras de evolucionar y eliminar pensamientos como estos. Muchacha, profe, ¿para qué está perdiendo el tiempo? Si en este país usted no ve que los que se gradúan no hacen nada. Solamente yo quiero ser policía, yo quiero ser esto para matraquear. Los cursos son gratuitos y reciben financiamientos de venezolanos fuera del país. Por ahora la matrícula será de 60 jóvenes, que se distribuirán en 3 cursos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Volvemos con lo más destacado del panorama internacional. El señor Fermín Anicasio, abogado de 69 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de julio. Fue visto por última vez en el sector El Campito, ubicado en Hoyo de la Puerta. Quienes conozcan su paradero, por favor comunicarse a los números 0416-113-1517 o al 0412-960-3777. Gracias.
Comenzamos esta parte del noticiero en Caracas. Vecinos del callejón El Hatillo de Petare manifestaron que debido a que tienen un mes sin servicio de telefonía e internet de CanTV, pues manifestaron en la calle. La falla de estos servicios se debe a que las aguas servidas se botan en la calle e inundan la alcantarilla de la CanTV. Irónicamente, esta misma comunidad no cuenta con el servicio de agua desde hace 2 años. Tenemos más de un mes sin internet, sin servicio telefónico, no nos dan respuesta, nos dicen que no hay material, que no hay cable, que si está la tanquilla llena de agua. Todos los días nos dan una información diferente. Tenemos más de 2 años con el problema de que no tenemos agua. Estos 2 huecos se realizaron el día de ayer porque vino la gente de Hidrocapital a indicarnos que nos iban a ayudar con la problemática, pero a raíz del tema que tenemos del agua de allá arriba, se nos complicó el tema de lo que es el teléfono y el internet. Como si fuera poco, los habitantes del sector señalan que tampoco tienen buena señal para conectarse a internet desde sus celulares, lo que les dificulta trabajar o estudiar a distancia. Pero así tenemos que pagar la factura telefónica, que son 32 millones de bolívares. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, con los datos móviles que cuesta para que agarren. Me sirve, tengo que andar con el teléfono para arriba, para abajo. La comunidad del callejón El Hatillo de Petare se organizó para entre ellos mismos abrir 2 huecos en la calle para ver si así Hidrocapital ubica el problema del por qué no cuentan con agua. Hay mucha gente que viene caminando por la acera y tiene que tirarse hasta la calle, lanzarse a la calle porque no hay paso, porque tienen todo esto trancado con las colas de la gasolina. Gente que viene con sillas de ruedas tiene que tomar la vía de los carros para poder pasar. Pero a la comunidad se le suma otro problema, la fila de la estación de servicios para la gasolina, que les tranca la calle, lo que reduce aún más su ya afectada calidad de vida. Según la encuesta del Observatorio de Servicios Públicos, 63,3% de los hogares venezolanos se encuentran sin servicio de internet. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca, el periodista Marcos Efraín Montalvo, quien cayó víctima de un ataque de sicarios cuando se encontraba en un establecimiento comercial. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia informó que el crimen ocurrió horas después de que fueran asesinadas otras 3 personas en la zona rural de Tuluá. Las autoridades del departamento realizan las investigaciones pertinentes para capturar a los responsables. Este lunes, durante una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el talibán solicitó ayuda internacional para paliar la crisis sanitaria en Afganistán. Otra de las peticiones que se hizo fue el fin del bloqueo de fondos impuesto por numerosos países e instituciones tras la toma del poder por esta formación islamista. Según los talibanes o el talibán, el máximo representante de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se comprometió a intentar aumentar la asistencia de la OMS en Afganistán. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, destacó su apoyo permanente del organismo internacional al presidente de Perú, Pedro Castillo. Asimismo expresó que la experiencia de este mandatario le ayudará a gobernar a su país diverso y heterogéneo como es el Perú, donde se busca que los ciudadanos salgan adelante cumpliendo con sus derechos. Estas declaraciones Almagro las ofreció durante su encuentro con el mandatario en la sede en Washington, donde abordaron diversos temas como la lucha contra la pandemia, la necesidad de acabar de la desigualdad social y el flagelo de la corrupción. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el puesto de mando donde se dirige el dispositivo de emergencia desplegado por la crisis volcánica de La Palma para conversar con los mandos de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencia que componen el dispositivo. Sánchez aseguró que continúan trabajando para proteger a la ciudadanía y reparar los daños ocasionados por la erupción que ya ha arrasado más de 100 viviendas, cultivos y ha obligado a evacuar a unas 5.000 personas. Un tribunal de Bielorrusia condenó este lunes a 11 años de prisión a María Kolesnikova, líder opositora, y a su abogado Maxim Znak, a 10 años de cárcel. Así lo informó la Organización de Derechos Humanos, Vesna. Los 2 opositores fueron declarados culpables de cometer acciones contra la seguridad nacional. No obstante, la Unión Europea deploró
las medidas y exigió que todos los presos políticos del país sean liberados de inmediato. La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció que la temporada 2021-2022 se iniciará oficialmente el sábado 23 de octubre. El central venezolano Jordan Osorio solicitó al cuerpo técnico de la Vinotinto ser convocado a la triple flecha de eliminatorias que se va a disputar en octubre. Maracaibo se convertirá en las próximas semanas en capital del boxeo en Venezuela, así lo asegura su alcalde Willy Casanova. Maracaibo tiene 2 campeones mundiales en boxeo. Por esta razón, la ciudad se convertirá en la capital de este deporte. Aunado al detalle que, en la actualidad, existe la Fundación Joher Medina, con el propósito de garantizar una atención permanente y dedicada a los atletas de alto rendimiento. Vamos a celebrar aquí mismo en la Curva de Molina una gala boxística el 1 de octubre, están todos cordialmente invitados y bueno, vamos a desarrollar un grupo de acciones pensando en los chamitos más jóvenes, en los de 10, 12 años. La alcaldía premió a los medallistas paralímpicos. De las 7 medallas que logró Venezuela en el encuentro internacional, 5 las aportó Maracaibo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Y el sueño es fundamental para el bienestar. Especialistas recomiendan darle menos importancia a las horas de sueño y más a la calidad del descanso. Según especialistas, el insomnio no solo daña la salud física y psicológica, también afecta el funcionamiento del cerebro. Es por eso que el dormir poco podría traer como resultado disminución de la atención y la concentración y la memoria. Estas consecuencias no solo pueden tener incidencia en el trabajo, sino también en el desempeño académico e incluso puede ser un síntoma de ansiedad o depresión. La empresa estadounidense de ingeniería y robótica Boston Dynamics se presentó un humanoide capaz de correr y saltar mientras observa el entorno y se adapta a él. Además puede completar una disciplina física basada en la capacidad motriz de un humano. El modelo de investigación destinado a ampliar los límites de la robótica cuenta con algoritmos que le permiten detectar un objeto o una persona a menos de 1 metro de distancia y así evitar una colisión. El robot aplica fuerza y coordina sus pasos usando manos y pies. Las extremidades superiores pues las usa para levantar, transportar y manipular su entorno. Su precio es solamente de $74.600 y está contemplado para la misión Nebula, para explorar la Luna y Marte, sobre todo por su capacidad de caminar en terrenos irregulares. Bien amigos, momento uno, corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández se tendrá como invitado en la entrevista a Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Ya venimos. Bueno, nos hace compañía Roberto Rimeris, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Gracias, Roberto, por estar con nosotros, compartir con nuestros televidentes y ubicarnos un poco, ¿no?, en el espacio que ustedes ocupan, ¿verdad?, dentro de la actividad económica del país, en medio de una circunstancia por momentos dramática, difícil. ¿Cómo está haciendo el sector que representas en este caso? ¿Cómo ha podido resistir los embates de una gravísima crisis como la que registra Venezuela? Bueno, Carlos, buenos días y gracias por la invitación. Antes de la pandemia, en el 2019, creo inclusive que conversamos, y hablamos de que la Cámara estaba muy disminuida. De 400 empresas afiliadas en el año 2000, teníamos 25. En el 2019. En la pandemia hemos logrado mantener, creo que son 22 empresas, y han nacido nuevas dificultades, porque la pandemia en sí es una dificultad. La fórmula del protocolo 7x7 no es práctico, pero sí perjudica la producción. Pero nacieron nuevas murallas increíbles para la producción, como son algunos de los impuestos nuevos y de la subida de las patentes en diferentes ciudades.
para decirte un ejemplo, por ejemplo, la patente van desde el 1.6 hasta el 5%, pero sobre la venta bruta. Eso quiere decir que si una compañía vende 100 bolívares, gana 30 bolívares de utilidad bruta, después de gastos le quedan 9 bolívares y paga 5% de patente, eso equivale a más del 50% de su utilidad neta. Imagínate, Entonces, es absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido, pero pareciera ser que cada alcaldía hace lo que considera mejor, aparte de los servicios, que ya ustedes seguramente han escuchado cómo han subido. Sí, sí, no, el servicio de aseo urbano, por ejemplo, que es la queja más amarga que se... El otro día escuché... El servicio del gas en los centros comerciales, en fin. El otro día escuché una comparación que me impresionó muchísimo. Una compañía similar a una de las que tenemos aquí en Toronto, Canadá, su tarifa en la nuestra es 8,000% mayor que la de ellos. Imagínate. Entonces, bueno, sí, estamos nadando contra la corriente y especialmente son causas macroeconómicas. Por ejemplo, han nacido también exoneraciones de aranceles a productos terminados de la confección, pero cuando vas a comprar las materias primas, algunas tienen aranceles y otras no lo tienen. Quiere decir, puedes importar un traje de lana sin arancel, pero cuando vas a comprar la tela, hay un tipo de tela que sí tiene arancel, que normalmente puede ser la que más se usa y otra que no. Entonces, todas estas distorsiones han hecho que sea muy complicado trabajar, ¿no? No, difícil. En el caso de los tributos que señalas, oye, la verdad que quienes toman o tienen la responsabilidad de establecerlos deberían tener un poco de mayor criterio en ese sentido, o es que no entienden la crisis económica y social que está viviendo el país. O sea, se toman decisiones porque necesito llenar un espacio, y ese espacio me lo va a dar es la empresa privada, yo cobrándole mayores impuestos y mayores tributos, y después la empresa privada, bueno, la vas a quebrar, la vas a quedar con ella, no te va a poder pagar tributos. O lo que están haciendo muchas empresas, y por eso nuestros números de afiliación ha bajado tanto, es que se informalizan. Pasan al sector informal, no existen para el Seniata. El otro día estaba un artículo en las redes bien popular que decía los fantasmas de la economía, ¿no? Hablando de la cantidad de gente que no participa en la economía venezolana, no existen para ella. Según este artículo, habíamos 3 millones de personas jurídicas y naturales que sí participamos y contribuimos, pero en el país hay 25, 26 millones, y los otros, ¿dónde están? Entonces estas empresas se invisibilizan, se salen de la formalidad porque no pueden pagar los tributos. Entonces, en verdad que no es lógico, porque si ellos abrieran más el abanico, como dice el presidente de Conindustria, y hiciera más fácil para que todos pagaran en industria, tendría una base mucho más grande y el ingreso sería mejor y más participación. Fíjate, un detalle importante, el tema de las importaciones, con una cantidad de ventajas y privilegios en ese sentido, ¿cómo afecta a la industria del vestido en Venezuela? Siempre ha sido... Ahí hay un gran negocio, ¿no?, con lo de las importaciones, y por eso muchos están reacios a tomar decisiones, porque se convirtió en una variable muy importante para recibir ingresos sin mucho esfuerzo y sin mucha responsabilidad. Mira, desafortunadamente esto ha sido así. Yo tengo 40 años trabajando en el sector y mi primera asistencia a un congreso a discutir fue sobre temas de importaciones. Entonces no podemos decir que es nuevo, pero Cadivi fue un esquema de importaciones que favoreció al importador de una manera bárbara, maravillosa. Y ahorita tenemos lo mismo. A pesar de que el petróleo no es ya un ingreso tan importante y los tributos nacionales empiezan a ser más importantes, sigue siendo el bolívar o el dólar lo más barato que hay en Venezuela. El dólar, según algunos cálculos de economistas, debería estar en 12 millones y está en 4. El gobierno hace una fuerza de bajarlo, pero los bolívares, la inflación interna ha subido mucho. Entonces, para una persona que está haciendo negocio en Venezuela le sale más barato importar, porque el dólar es más barato que el costo en bolívares que nos sale a nosotros los productores nacionales. Entonces, esa sobrevaluación del bolívar siempre ha sido y sigue siendo un obstáculo magnífico. No, y aquí hay paradojas, como por ejemplo el que la inflación, ¿verdad?, es mucho más alta de lo que es la tabla de referencia de cambio entre el dólar y el bolívar. Está por encima de la tasa de referencia. Por ejemplo, durante mes y pico ha estado en 4 millones y pico, sube y baja, pero ya está, pero la inflación sigue disparándose. Hay un ejercicio especulativo también de por medio, se puede mucha gente imaginar. O de la distorsión misma que tiene la economía venezolana, que no se corrige. Yo lo que creo, es mi opinión muy particular, es que no hay un director, no hay normas, no hay un acuerdo entre el ciudadano, el obrero,
los empresarios y el gobierno para reactivar la economía. Entonces, en verdad, aquí estamos en un más o menos sálvese quien pueda. ¿No? Sí. No hay normas, no hay reglas, y tampoco se sabe si se quiere o no reactivar las industrias nacionales, porque se ha destruido más de 80% de las industrias y la capacidad que están operando, la que existimos, es muy baja, es 20%. Entonces, de alguna manera yo creo que hay un sesgo hacia favorecer la importación por razones de otra índole que no son económicas. Entonces, no, y además también hay una disonancia, Roberto, porque ahora que mencionas la anarquía, el desajuste, el desastre. Por ejemplo, los cobros que se hacen por servicios elementales, de plomería, de albañilería, de electricidad, te quieren cobrar, o sea, piensan que te están cobrando $1 igual que es un bolívar. O sea, hay una distorsión por completo, es absurdo en ese sentido, ¿no? Porque ellos sienten... Hay un gran abuso también, estemos claros, ¿no? Sí, hay abuso, pero yo creo que lo que hay es una gran falta de acuerdos y de regulación. Y de ignorancia también. Mucha ignorancia. Entonces las personas no saben. Hay que negociar. Por ejemplo, tú tienes un mecánico que te arregla un carro en $200, pero si buscas, encuentras uno igual que te lo arregla por 40. Entonces hay que negociar por esta desregulación que existe generalizada y no hay parámetros. Sí, definitivamente. Mira, vamos a hacer una pausa y retornaremos enseguida para seguir conversando con Roberto Primeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Seguimos conversando con Roberto Rivera. Roberto, ¿y cómo se está moviendo? ¿Qué actividad está realizando en medio de esta difícil circunstancia la industria del vestido en Venezuela? Bueno, yo creo que... Y de la competencia desleal, ¿no? Que estábamos hablando con temas de importaciones y todo ello. Claro, y tienes razón, no podemos quedarnos en una lista de... Vamos a llamarla, yo no diría que son quejas, porque si no las decimos estaríamos faltando a la realidad. Son denuncias de una situación que existe que hace que sea muy difícil competir en Venezuela los industriales, pero no de la confección. Todos los industriales estamos sometidos a la misma. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, yo creo que cada empresa tiene que hacer un plan importante de ver cómo en esta situación complicada puede competir. Y ese plan empieza, bueno, ¿qué quieren nuestros clientes? Nuestros clientes siempre han sido unos clientes, el venezolano es una persona que le gusta la calidad, le gusta buscar, le gusta subir. En los años 70, 60, 80 tuvimos un escalamiento social magnífico, la gente le gusta educarse, le gusta comprar lo bueno, y no es verdad que prefieren lo importado o no, lo que prefiere es calidad. Entonces yo creo que los industriales tenemos la obligación de innovar en la calidad, de hacerlo saber, comunicarlo a nuestros clientes, y competir con ganándonos el corazón de nuestros clientes, que gracias a Dios Venezuela es un país con un gran corazón. Y el cliente venezolano es solidario con aquellas marcas que lo respeten, que lo protejan, que le brindan algo. Entonces, yo creo que cada uno, no hay algo genérico que se pueda hacer, sino sacar las ventajas que tengan y adaptarnos al negocio en que estamos, ofreciéndole al cliente verdadero valor. O sea, el producto del vestido venezolano, o sea, de la confección, o sea, en telas también, ¿son competitivos y son de la calidad tan buena como la del importado? Bueno, también viene mucha basurilla de afuera, ¿no? Que tratan de vender como una tela de altísima calidad, o se está viendo, pero impresionante. Es una pregunta difícil de contestar si queremos ser verdaderamente sinceros, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una empresa en nuestra cámara que fabrica unos trajes de alta calidad, y nos decía algunos de sus técnicos que es como tratar de hacer un espagueti italiano pero con ingredientes del Caribe, ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente las empresas que están en Europa, en China, en Asia, tienen a su alrededor una infraestructura, una cadena de valor de tanto suministro y de tanta competencia. Si yo quiero un botón, tengo 20 personas que me lo dan. Si yo quiero tela, tengo 20 personas que me lo dan. Y tienen algo muy importante las empresas del exterior que nosotros no tenemos, que es crédito. Claro. Tienen bancos que los apoyan, etcétera. Entonces, decir que si nuestra confección es competitiva después de 20 años de rezago tecnológico y con un contexto tan poco, vamos a decir, rico en la capacidad de suministro, yo diría que hay que evaluar caso por caso. Sí, sí, claro. Caso por caso.
Sí, es una circunstancia bien difícil, pero te comentaba también que llega a veces un producto de fuera que es de muy mala calidad. Sobre todo, no voy a decir que todo, pues sería también injusto, pero hay ciertos productos que vienen del Asia que son, y fundamentalmente chinos, que son deplorables, ¿no? Sí, porque... Hay de todo, hay cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Bueno, aquellos que conocemos China sabemos que es un continente. Y, por ejemplo, hay una ciudad que tiene 2.000 fábricas de trajes nada más, 2.000 fábricas. Entonces puedes conseguir un producto como el que tú dices que no sirve, pero puedes conseguir un producto con la mejor calidad del mundo. Va a costar caro, no va a ser barato. Entonces, hay de todo y depende de la marca. Las marcas se cuidan muchísimo. Hay marcas muy famosas que producen en China y tienen una calidad excepcional. Entonces, depende del estándar y a quién tú le estás vendiendo. Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo sostenerse en medio de esta situación que nos describe, Roberto? Yo creo que hay que tomar ejemplo de del mundo animal, de los felinos, que tienen varias vidas, que los han matado ya como 5 veces y todavía le quedan 2. Y yo creo que hay que transformarse. Hay una compañía en la Cámara que va a sacar una campaña de fin de año muy bonita de la transformación y del valor del cambio. Y yo creo que lo que queda es el deseo de mantenerse. El que tiene deseo de mantenerse, de la fuerza, busca alguna manera. Hay muchos que quieren y no han podido porque es tan adversa la situación. Pero los que están trabajando han buscado la manera, cada uno a su forma, de sobrevivir. Es una lucha de verdad por sobrevivir. Ahora, se está hablando mucho en los últimos tiempos de ciertos procesos de apertura, de ciertas orientaciones, todavía no bien definidas, pero de ciertas orientaciones que marca el Estado como pauta para que el sector privado de nuevo tome empuje, tome fuerza y tome aliento. ¿Tú crees que eso es momentáneo o es simplemente algo que podrá permanecer y perdurar en el tiempo? Yo creo que si el Estado hubiera tenido la fuerza que tenía cuando tenía su ingreso petrolero, ya sabemos lo que quiso hacer. Y lo logró, ¿no? Trató de sustituir la economía privada por una economía centralmente planificada que no funcionó y que no ha funcionado en ningún lugar. Lo que tenemos diferente hace 2 años, cuando hablamos, es que tenemos una moneda de intercambio que nos ha dado estabilidad. Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que señala la transaccionalidad con el dólar, ¿no? Nosotros, toda nuestra contabilidad es en bolívares y nuestros precios son en bolívares, pero la persona puede pagar 4.000 bolívares en bolívares o lo puede pagar con $1. Sí. Entonces, esta capacidad de estabilidad yo creo que hay que valorarla porque en los años 17, 18, con la hiperinflación, las empresas nos desangramos cuando vendíamos un producto en un precio y cuando íbamos a comprar la materia prima ni siquiera podíamos comprar los insumos para fabricar el producto que vendimos hacía 2 meses, ¿no? Ese desangre hubiera matado el 100% de la industria, sin embargo queda un porcentaje parado gracias a este proceso de estabilización. De que vayamos a crecer económicamente en el futuro depende, porque para crecer hace falta confianza y para generar confianza el Estado tendría que mostrar un acuerdo con los entes que están participando que lo quiere mantener. Sí, por eso te preguntaba, que no solamente puede ser algo momentáneo, episódico, tiene que ser algo sostenido en el tiempo, si no vamos para atrás igual. Tienes el dólar, bueno, acéptalo y ponlo a la par y llévalo de la mano junto al bolívar, va a haber una reconversión, bueno, estará la reconversión, pero también estará el dólar a la par, entonces si empiezas a cambiar, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que si no hay un acuerdo de verdad nacional, político, económico, en todos los niveles, que participen los entes para que se pueda sostener, entonces va a ser, como tú dices, algo esporádico adaptándose porque el Estado y la pandemia lo disminuyó de una manera tal que necesita permitir que otros sobrevivan. Se hacen la vista gorda porque ni siquiera han derogado las leyes que hicieron que se destruyera la industria, como la ganancia, el precio justo y toda esta cantidad de leyes que no permitieron que las industrias se desarrollaran. Bueno, vamos a ver, un futuro de mediano o corto plazo nos deparará mayor claridad en ese sentido. Así es. Muchas gracias, Roberto, por haber compartido y haber ofrecido toda esta información a nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa, amigos. En breve el retorno, arte y espectáculos en lo actual.
Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual. Como de costumbre, estamos listos para revisar las informaciones más destacadas del entretenimiento del día de hoy. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros interactuando a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram. En todas mis redes sociales me consiguen como @chinciafd. Y la mañana de hoy comenzamos las informaciones del entretenimiento contándoles que Adele confirmó su relación con Rich Paul, quien es representante de LeBron James. Amigos, cambiamos de tema para contarles que el actor Drake Bell habló sobre las acusaciones en su contra por acoso de menores. El intérprete, quien es reconocido por su papel en la serie de adolescentes de Nickelodeon, Drake y Josh, posteó en su video, o mejor dicho, un video en su cuenta de Instagram para hablar acerca de su condena por abuso sexual a una joven. El artista confesó a sus fanáticos que merecen y les debe una explicación expresando que no cambió su nombre, aunque le encantaría. Tampoco se mudó a México ni es residente o ciudadano de ese país y aclaró que no lo arrestaron ni fue a la cárcel. Seguidamente dijo que lo sucedido fue que habló con una fanática sin saber cuál era su edad, agregando que sí hubo mensajes de texto imprudentes e irresponsables. Sin embargo, aclaró que no difundió imágenes íntimas a la joven y tampoco tuvieron una conexión física. Por último, afirmó que aceptó su parte de culpabilidad para estar más tranquilo y que la víctima también recibiría su justicia, agregando que luego de cumplir a las autoridades volver a hacer lo que más ama, tocar música. Y pasamos a otras informaciones para comentarles que Netflix publicó el tráiler y reveló la fecha de estreno de la serie You. Esta controvertida producción del gigante del streaming estrenará su tercera temporada el 15. Amigos, seguimos con más noticias relacionadas y es que el avance de la tercera temporada de Succession brinda un vistazo a los personajes de Adrien Brody y Alexander Skarsgård. HBO reveló un nuevo material sobre la trama de la siguiente producción de la serie, un drama familiar que recorre las luchas internas de poder entre generaciones de una dinastía global de medios y que incorpora nuevas caras a los próximos episodios. Asimismo, los actores Adrien Brody, Alexander Skarsgård y Hope Davis se suman a la producción. Este último tráiler del seriado incluye un primer vistazo a las nuevas estrellas que se unen al reparto, cuyos personajes se encuentran desempeñando papeles destacados dentro de la próxima guerra interna entre los integrantes de la familia Roy. La tercera entrega de Succession se estrenará por HBO el 17 de octubre, casi exactamente 2 años después del final de la segunda entrega. Cyanide pills. It's a mint. You do it for... No one's on my side in this. I need you to protect me. Y ahora les contamos que arrancó la cuenta regresiva para la grabación de la primera película en el espacio. Esta cuenta atrás del rodaje de El Reto, el primer largometraje de ficción que será filmado en el espacio, comenzó con la aprobación de las 2 tripulaciones, la principal y la de reserva de los Soyuz MS-19. La tripulación principal de esta nave, cuyo lanzamiento a la Estación Espacial Internacional está previsto para el 5 de octubre, está integrada por el cosmonauta Anton Shkaplerov, la actriz Julia Perezil y el realizador Klim Shipenko. La película se filmará en condiciones extremas, pero sus creadores buscarán contar una historia humana y conmovedora. La cinta relata la historia de una doctora que jamás soñó con volar al espacio y que de pronto tiene que hacerlo para salvar la vida de una cosmonauta. T-minus 17 seconds and counting. 15. Avanzamos con informaciones o con más informaciones cinematográficas. Les cuento que la cinta Shang-Chi se sigue imponiendo en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Esta superproducción de Disney que retrata al primer superhéroe asiático de Marvel dominó los cines americanos por tercera semana consecutiva, recaudando $21.7 millones, según cifras de Exhibitor Relations publicadas. La película, protagonizada por el actor
chino-canadiense Simu Liu ha ganado hasta ahora $176,9 millones. La comedia de acción Free Guy de 20th Century y protagonizada por Ryan Reynolds quedó en segundo lugar con una taquilla de 5.2 millones. El tercer puesto fue para el nuevo film Cry Macho, el último drama del legendario Clint Eastwood, que dirige y protagoniza a un jinete de rodeo retirado que ayuda a un adolescente y a su gallo de pelea a salir de México. La cinta de Warner Brothers obtuvo $4.5 millones. Así, amigos de Lo Actual, finalizamos las informaciones más destacadas del entretenimiento de la mañana de hoy. Recuerden que los esperamos también en la emisión meridiana y estelar acá en el Noticiero Televen. ¡Feliz día! Muy bien, despedir entonces, amigos, agradecerles la audiencia de esta primera emisión del Noticiero de Televen y dejarles nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde usted que las variantes del COVID-19 son una amenaza que no podemos subestimar, por eso hay que reforzar las medidas de bioseguridad. La rápida propagación de esta infección genera un aumento vertiginoso de la mortalidad y por ende provocan el colapso de los sistemas de atención médica y funerarias. Las variantes del COVID-19 evaden el sistema inmune, por lo que es muy probable que una persona que se haya recuperado de la enfermedad la pueda volver a contraer. Si llega a presentar algún síntoma asociado a esta enfermedad, no lo menosprecie, acuda de manera inmediata a los centros de salud. Bueno, ya como concluimos, nos corresponde colocarnos por el sistema o protocolo de bioseguridad nuestras mascarillas e invitarlos para mañana a las 6 después del himno nacional en esta primera emisión del Noticiero de Televen.